Yo aprendo rápido, ¿sí? Sí, yo aprendo viendo. Bueno, bendiciones para todos. Ya a todos valientes que no me dejaron amedrentar con la lluvia. Llovió duro, ¿no? Rico, rico. Muy rico. Hay que darle gracias a Dios por todo. Quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Leía yo este pasaje y hablando de transformación, que es lo que estamos trabajando para este 2025, y leía este pasaje y me llamó mucho la atención y me gustaría que incluso lo vamos a leer, pero que usted en la casa también meditara en ello. Versículo 14 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando uno lee este pasaje y estudia un poco más de él, mi fe se le puede mermar un poquito, que yo soy muy auditiva y me distraigo. Ahora sí. Sentía cantando la canción aquí y leyendo acá. Estaba cantándola. Y pasa algo, y es que leemos este pasaje y puede que nos entre un poco como en esa lucha interna de bueno, pero nos han enseñado que la salvación no es por obras, sino ¿por qué? Por fe. Ahora, no significa que Pablo y Santiago se hayan puesto a pelear por un concepto doctrinal. Para nada, están hablando de dos tipos de fe diferente y están hablando de dos obras diferentes. Pablo hablaba de las obras de la ley, es decir, el que yo haga cosas para poder salvarme. ¿Sí? Entonces, entre más me vaya de rodillas hasta el pueblo del pastor y llegue allá hasta Buga, entonces ya me redimí mis pecados. Esas son esas obras de la ley. Eso no hace nada que yo sacrifique un animal y entonces con eso me voy a santificar. No tiene nada que ver. Esas son obras de la ley. Las obras de la fe, habla de las obras de la fe en Cristo, ¿cierto? La fe en Cristo. Cuando mi fe está puesta en Cristo, ahí hay salvación. Ahora, las obras de las que habla Santiago y la fe de la que habla Santiago es muy diferente. Él sí está hablando de una fe de creer y confiar en Dios, porque incluso lo menciona cuando dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Lo menciona, o sea que sí había otro tipo de fe, una fe no de salvación, porque los demonios no pueden salvarse, pero sí habla de una fe
de que creen que Dios existe, llamémoslo así, pero habla de unas obras que sí son fundamentales dentro de la salvación. Y no son las obras de la ley, sino más bien lo que yo en una ocasión llamaba, a través de un estudio que hacía de esto, lo que yo llamaba el fruto del Espíritu reflejado en tu vida. Cuando el fruto del Espíritu está reflejado en tu vida, tú sirves a otros. Cuando el fruto del Espíritu está reflejado en tu vida, se aplica lo que es el ejemplo que da Santiago. Si alguno de vosotros tiene hambre y tiene necesidad, ¿cuál sería el papel? Ayudarle. Está hablando de un fruto del Espíritu. Eso habla de amor, de servicio, de bondad, de mansedumbre, de todo. ¿Cierto? ¿Y por qué les tocaba este tema? Porque muchos de nosotros hablamos de creer en Dios, pero no demostramos con nuestras acciones que realmente creemos en Dios. Muchos de nosotros creen en Dios, y seguramente si usted está aquí es porque cree en Dios. En cierta manera cree en Dios. Pero Santiago decía, aún los demonios creen y tiemblan. Ninguno de nosotros tiembla. ¿Sabe por qué lo puedo afirmar? Porque si tembláramos ante nuestro pecado, cambiaríamos, habría transformación. Pero nos damos el lujo o el descaro de decir, suena un poco peinador, pero es la verdad, de decir yo creo en Dios, busco a Dios, le pido a Dios, le clamo a Dios, amo a Dios, pero seguimos viviendo en pecado. No nos decidimos por salirnos de una fornicación, de un adulterio, de una mentira y de muchas otras cosas más. Nos da lo mismo, nos da literalmente lo mismo el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos obra. Porque estamos peor que los mismos demonios. Suena feo, pero es verdad. Los demonios al menos creen y tiemblan. Nosotros no. Creemos en Dios, pero nos da igual el pecado. Ni siquiera nos interesa cambiar. Así estoy bien. Nos volvemos hasta descarados delante de Dios. Los demonios no hacen eso. Tiemblan, dice la palabra. Tiemblan. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Sabe lo que significa que uno crea en Dios y tiemble? Solo pensar en Él. Lo hacen los demonios. Pero muchos creemos en Dios. Pero ¿cuántos tienen reverencia y buscan ser transformados para salir del pecado? Ahí es donde está el desafío. Acuérdese los puntos de la transformación. Va a implicar esfuerzo. Va a implicar inversión. Va a implicar que usted se comprometa con Dios. Va a implicar decisiones. De que hay que tomar decisiones para cambiar. Que tu fe se muestre por tus obras. Porque ahí es donde yo ya entiendo por qué Santiago dijo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No se refería a la fe en Cristo. Se refería a que sí te va a salvar el solo creer en Dios. ¿Te va a salvar eso? ¿Te va a salvar solo creer en Dios? Hay cantidad de gente afuera, sin Dios, que cree en Dios. No lo olvide. El creer en Dios no te va a salvar. Tiene que haber obras, y las obras son hechos, como nos ha enseñado muchas veces el pastor. Hechos y datos. Tiene que haber evidencia de que crees en Dios, no solo palabras. No solo decirlo, no solo saber que crees en Dios, sino que tus hechos lo muestren. ¿Por qué les compartía esto para este tiempo de ofrenda? Porque una de las cosas que se tiene que convertir en nuestro corazón es el bolsillo. Cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, sembramos en la casa para la obra de Dios, para que se extienda el reino,
Le estamos diciendo al Señor, yo creo en lo que tú estás haciendo. Creo en lo que tú estás haciendo en este lugar. Creo en lo que estás haciendo con mi familia, pero lo estoy demostrando con hechos, no con palabras. De eso habla la verdadera fe. La fe con obras. No necesitamos aquí a nadie que se esté flagelando. A nadie. Porque ya para eso murió Cristo en la cruz. Pero las obras, el cambio, la transformación sí se tiene que evidenciar en nuestras vidas. Es imposible que llevemos tanto tiempo buscando al Señor y nuestro corazón no se redarguya con el pecado. O con la falta de servicio, con la falta de amor. Tiene que haber fruto. Y si no lo hay, comience a orar por eso, Señor. Que haya fruto en mi vida, que hayan obras que muestren que realmente creo en ti, no de palabras, sino de hechos. Amén. Ponte de pie. Démosle gracias al Señor. Amado Rey, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, amado, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites entender, Señor, y crecer en el conocimiento tuyo. Muéstranos, amado Dios, cada vez más revelación de tu palabra. Que nuestra fe, Señor, se muestre con nuestras obras. Que afuera, Señor, los que no conocen de ti, vean que creo en ti no por lo que digo, Señor, o porque cuento que estoy en una iglesia, sino porque mis obras lo manifiestan, Señor. Porque soy una persona que camina separada para ti, Señor. Porque sabemos que tú nos has justificado, Señor, pero también sabemos, Dios, de que nos has llamado para ser transformados y para transformar los lugares a donde vayamos, Señor. Transforma primeramente nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entrar en esa nueva dimensión a la que quieres llevarnos, Dios. Gracias te damos, Espíritu de Dios, y que en nuestra fe no falten las obras, Señor. Que en nuestra fe no falte la obra, Dios. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Bendice cada ofrenda, Señor, cada semilla, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede pasar adelante con su familia. Recuerden que los niños van a estar acá adelante. Los papás, por favor, los acudientes nos ayudan con ellos. Van a estar pendientes las Digle Kids, pero también para que ustedes nos estén colaborando. Bueno, hay dos cosas. Primero, el jueves, eso fue el martes. ¿Martes o jueves? Ya se me olvidó. Es que como tuvimos dos pozos presenciales en la semana, no recuerdo cuál fue, que les repartimos estos papelitos el martes, ¿cierto? Que estuvimos haciendo oración, hicimos una oración muy especial por las peticiones, pero esto se va a seguir compartiendo por un tiempo para que podamos tener nuestras peticiones. Yo sé que ya algunos las han puesto, las tenemos incluso por ahí ya listicas guardadas, estamos orando por ellas. Obviamente tenemos que leerlas pues para poder orar por ellas, pero hay algo que yo les recomiendo yo, Carolina. No la Biblia, no Dios, ahí sí como dice Pablo, no es una doctrina de Dios, no el pastor, sino yo, Carolina, ¿sí? Para que cualquier cosa, la pastora dijo. Yo, Carolina, les recomiendo, pongan peticiones para alcanzables, ¿sí? Yo sé que a veces nosotros soñamos mucho cuando vemos lo de las peticiones, pero pastor, nos encontramos peticiones como casi un poco más y nos encontramos la de yo quiero ir a la luna este año. Y está bien que los viajes a la luna como que los quieren habilitar, no sé cómo es la cosa, no me he enterado en eso, pero pues créame que no va a poder ser este año.
Seguramente los gringos, los rusos podrán hacer su viaje turístico a la luna, nosotros todavía nos toca esperar. Entonces, ponga peticiones para que uno me pone a leer, Señor, oro por lo de la luna, no, pues uno sabe que no, ¿sí? Entonces pongamos peticiones, yo le recomiendo conforme a la palabra. Ya tenemos una palabra de transformación, ¿verdad? Entonces péguese a la palabra, Señor, primeramente busque crecer espiritualmente. Señor, petición, mi transformación espiritual, de mi corazón, de mi mente, de mi familia. Ponga peticiones interesantes, hay peticiones muy lindas y uno dice que chévere, estamos soñando. No deje de soñar, pero no se vaya hasta la luna porque esas todavía no están habilitadas para los colombianos. Bueno, imagino que no, si nos piden visa para otros países, pues imagine para la luna que nos pueden pedir. Entonces, pues más bien ore primero por la visa para la luna. Sí, vaya por partes. Y las aterrizamos ¿con qué fin? Pues para que realmente podamos acompañarlo en esa petición. Por aquí van a estar repartiendo, mi Paulita, como un favor. Si usted no ha tenido, las pide. Y en esta canastica, ¿dónde está Joana? La canasta. Acá va a estar una canasta para que usted deposite las peticiones en este lugar. Bueno, si no tiene las peticiones, recuerde, lo llena, haga diligencia ahí la petición y lo pone acá para que podamos orar. Si pone el nombre, pues obviamente vamos a poder orar por algo específico para la persona en específico. Si no lo quiere poner, pues igual oramos general para que sepa que la oración pues la tenemos que hacer general porque pues no sabemos de quién es la persona. Pero ahí para que deposite en cualquier momentico las peticiones. Amén. Y lo segundo, pues quiero dejarlos ya con el pastor invitado, Pastor Mauricio. Estaba concentrado. Pastor Mauricio, es un placer para nosotros como siempre tenerlo acá. Sabemos que Dios trae una palabra de bendición. Estamos preparados. Dios les bendiga. Qué bueno estar por aquí nuevamente con ustedes. Tiempo de primicias, ¿no? Voy a intentar leer. Mis gafas se fueron de paseo para la Argelia Valle. Voy a intentar leer con estas, ¿vale? Y si no, usemos la memoria, lo que más nos ayude. Qué bueno empezar año con ustedes en este lugar. Mil bendiciones para todos. Un abrazo de la iglesia de Buga. Que el Señor bendiga tu vida, que bendiga tus generaciones con abundancia. Y que este año 2025, año de puertas abiertas, Dios abra puertas inusuales, puertas de gloria para tu vida y para tu casa, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero que vamos al Salmo 15. Como estamos hablando de transformación, yo creo que alguna vez les conté una historia y quiero empezar, mientras usted va al Salmo 15, narrándoles algo que aprendí hace muchos años y que para mí es muy diciente en el día a día, en el transcurrir diario, y es que un hombre terminó de estudiar su carrera de psicología y él dijo, ¿cómo poner en práctica lo que he estudiado en favor de los demás? Y dijo, ya sé, voy a emprender un camino para transformar el mundo. ¿Cómo es este año la palabra de la iglesia? Transformación, amén. Es como transformamos a través de la cultura del reino, transformamos la cultura de Santander y sus alrededores, amén. Y este hombre emprendió un camino, empezó a hacer conferencias a nivel del mundo, escribió libros, grabó CDs, pero cuando transcurrieron 21 años, hizo un alto y dijo, voy a evaluar cómo ha sido el impacto estos 21 años de mi trabajo en el mundo. Pero para su sorpresa, el mundo estaba en mayor deterioro, las familias estaban más deterioradas, habían más divorcios, la droga había aumentado, la delincuencia ha aumentado, la inmoralidad, la gente ya no creía tanto en Dios como hace 20 años. Y el hombre dice, he fracasado, pero ya sé, tomaré este impulso de 20 años y me iré a mi país. Y empezó a trabajar otros 20 años, tomando la experiencia de los 20 primeros, y anduvo por todas las ciudades, hizo impactos a través de televisión, de radio, escribió libros, hizo seminarios, hizo convenciones, y cuando tenía 41 años hizo un segundo alto en el camino y dijo, voy a ver el resultado de 20 años de esfuerzo.
Pero para su sorpresa, su país estaba en mayor corrupción moral, mayor corrupción política, había más desempleo, había más divorcios, la droga había aumentado. Y dijo, he vuelto a fracasar, pero voy a tomar mis 40 años de experiencia e iré a mi ciudad. Y voy a transformar mi ciudad. Y empezó a usar 40 años de experiencia en trabajar en las comunidades, trabajar en colegios, en universidades. Cuando hubo completado 81 años, hizo su tercer alto y dijo, voy a evaluar lo que ha transcurrido en estos 20 años en mi ciudad. Pero para su sorpresa, había más drogadicción, había más corrupción moral, había más deterioro familiar. Y dijo, he fracasado. Y se sentó a meditar y a llorar. Dijo, he desperdiciado 60 años de esfuerzo tratando de cambiar al mundo. Cuando estaba a punto de darse por vencido, de terminar derrotado, hizo esta conclusión y dijo, he entendido por qué he fracasado. Si yo hubiese cambiado, yo hubiese tocado mi familia hubiese tocado mi cuadra hubiese tocado mi barrio hubiese tocado mi ciudad, y mi ciudad hubiese tocado mi departamento hubiese tocado mi nación, y mi nación hubiese hecho transformación en el mundo. ¿Saben? Nosotros siempre miramos mucho hacia afuera y queremos que haya una mejor política, que tener alcaldes con valores, con principios. Queremos tener concejales que no vayan a robar, sino que trabajen en pro de las comunidades. Queremos gobernantes, queremos el presidente, que todo mundo trabaje en función del que más necesita, del que más, de las comunidades, de niños, de mujeres. Y es nuestro deseo, ¿cierto? Pero cada vez vemos gobernantes con mayor corrupción, hay barrios donde hay una degradación moral tremenda. Hoy los hijos no honran a papá, no respetan a papá. O sea que vemos que cada vez está. Pero saben esta anécdota, y ayer mientras meditaba el Señor la trajo nuevamente a mi corazón, y es, si cambiamos nosotros, queremos transformar Santander de Quilichao, yo quiero transformar Buga, y a través de nuestra ciudad transformar esta nación. Yo quiero ver una Colombia rendida a Cristo. Pero todo el esfuerzo que hagamos hacia afuera probablemente sea un esfuerzo inútil si no hacemos un esfuerzo hacia adentro. Si no hacemos un esfuerzo en cambiar nosotros, en ser transformados, en poner nuestro carácter delante del Señor, que nuestro carácter se rinda a Dios. Y he tomado el Salmo 15, porque algo que me enseñó el Señor el año pasado es que todo lo que nosotros anhelemos, ¿cuántos anhelan una familia totalmente rendida a Cristo? Yo anhelo. ¿Cuántos anhelan un empleo floreciente o un negocio? ¿Cuántos anhelan ver Centro Cristiano Internacional creciendo, impactando familias? ¿Cuántos anhelan eso? Amén. El Señor me enseñó el año pasado que toda bendición o todo lo que viene del cielo para nuestras vidas tiene algo y tiene que ver con la presencia de Dios. A mayor nivel de presencia de Dios hay mayor prosperidad. ¿Saben? Hay gente que lucha mucho para ganar el pan diario. Hay un esfuerzo muy fuerte para ganar para el arrendo, para sostener, y terminan el mes a mes y siempre terminan allí alcanzados. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si la Biblia está llena de promesas, 20% de la Biblia habla de prosperidad, 33,000 promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios habló, Dios ejecutará. Y todas las promesas que Dios dirige para su iglesia tienen un fundamento, una dirección, y es que usted esté sano, que usted esté en victoria, que usted avance, porque su vida y mi vida son como la aurora que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque Dios te lleva a ti y me lleva a mí de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Toda la Biblia se basa en eso, pero todo está relacionado con la presencia de Dios. Cuando Moisés iba a ir a la tierra prometida, el Señor le dijo, mi ángel irá delante de ti. ¿Y qué dijo Moisés?
Me impacta mucho lo que dice Moisés en Éxodo 33. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. ¿En qué conoceré que tu presencia irá conmigo? Hace una pregunta después Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay algo que hace la presencia de Dios sobre cualquier cosa, es que trae descanso a nuestra vida. Toda bendición está ligada a la presencia de Dios. Y usted me dice, pastor, pero eso no es bíblico. Bueno, váyase a Génesis 1, partamos del verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Toda la creación está ligada a la presencia de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo, vayan y lo hacen. ¿Lo mandó a hacer? Lo hizo Él. Toda bendición, y los hombres que han estado más cerca de la presencia de Dios son los hombres que han logrado impactar un mayor número de personas en el mundo. Hombres como Abraham, que era amigo de Dios. Económicamente Abraham tenía problemas. ¿Qué dicen ustedes los que han leído la Biblia? Cuando David tenía problemas, salía a la guerra, pero a toda guerra nadie pudo ganarle una batalla a David. Cuando el sucesor de Moisés, me olvidó el nombre, Josué, solo perdió una batalla cuando uno de los que estaba con él, cuando cayeron los muros de Babilonia, tomó un manto, y la presencia, debido al pecado, la presencia de Dios se alejó de ellos y perdieron una batalla. Todo está ligado a la presencia de Dios. Pero lo interesante es que en el Salmo 15, si usted ya tiene su Biblia abierta, mire lo que dice David, lo que pregunta David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará en tu tabernáculo? Y dice, y la respuesta es fantástica en el verso 2. El que anda en integridad hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es muy interesante porque el Señor le habla, y quiero hablar tres cosas que tienen que ver con transformación interna del corazón, que son como prerequisito, que Él dice, si usted camina en estos tres puntos, usted va a habitar ¿en dónde? En el tabernáculo. ¿Dónde habita Dios? El que hace esto, pero quiero hablar también de cuatro cosas que muestra el Salmo 15, que tiene que ver con los seres humanos, porque el Señor dice que si yo no amo al prójimo a quien he visto, no puedo amar a Dios a quien nunca he. Y uno de los requisitos primarios para habitar en la presencia de Dios tiene que ver la forma en que yo me relaciono con mi prójimo. El primer requisito que usted va a encontrar para un hombre y una mujer de presencia de Dios es un hombre y una mujer que maneja relaciones excelentes con su prójimo. El cristianismo, si el cristianismo tiene un fundamento natural para el ser humano, tiene que ver relaciones. El cristianismo es relaciones, la forma o la capacidad en que yo me relaciono con las personas. Por eso hoy en las iglesias, cuando la iglesia es pequeña nos abrazamos, pero cuando la iglesia es grande se arman combos. El grupo de tal, el grupo de tal, el grupo de tal. Pero yo quiero probar, no quiero ser tan atrevido. Quiero que a través de esta prédica usted pueda entender la importancia que tiene la forma en que yo me relaciono
con la gente, y la forma en que yo me relaciono con la gente es uno de los prerequisitos o es una de las puertas que se abren para habitar en la presencia de Dios. Amén. Y el primero que dice el Salmo 15, el que anda, una de las cosas que dice que Dios le pone es el que anda ¿en qué? En integridad. La palabra integridad tiene un significado, dice, es intachable, perfección, sinceridad, honestidad, un patrón de buenas obras. Y me he puesto a pensar un poquito en lo que significa, en lo que es integridad. Pero para yo hablarle de integridad quiero ir a otra historia. Un hombre va a un supermercado con su esposa, llevan su carrito, los llenan. Cuando van a cancelar a la caja, la niña que los atiende se equivoca y les da una devolución de dinero de $100 de más. A lo cual este hombre, muchas gracias, cuando va al parqueadero se percata de que la niña que lo atiende le devuelve una cantidad que no era la correcta, y este hombre piensa y dice, quizás es la semana de la chica, no, debemos devolvérsela. El hombre se devuelve, le dice a la niña, mire, usted tuvo una mala sumatoria del dinero y me devolvió $100 de más. Yo quiero entregárselos, no quiero perjudicarla, ni que tú te veas lesionada en tu sueldo. Pasaba el gerente del lugar y se sorprendió de la acción de este hombre y le dijo, se presentó, yo soy el gerente de esta cadena comercial y me encanta saber que aún en nuestra ciudad queda gente íntegra. Yo quiero que usted venga con su esposa, queremos tomarle una foto, queremos hacer una campaña publicitaria para resaltar su honestidad, Queremos que nuestra ciudad sepa que hay familias que son honestas en nuestra ciudad. Y el hombre dijo, no quiero, por favor. El gerente, después de mucho insistirle, el hombre le dijo, no, ¿y por qué no nos ayudan en esta campaña de publicidad? No, porque la mujer con la que yo ando no es mi esposa, ella es mi amante. ¿Qué tenemos allí? ¿Un hombre qué? ¿Honesto o ladrón? Tenemos un hombre honesto que no roba, pero no era un hombre ¿qué? Íntegro. Y entre honestidad y en integridad hay un trecho hay una diferencia, hay algo abismal entre ser honesto y ser íntegro. Y el Señor no está hablando de honestidad, sino que está hablando de ¿qué? De integridad. E integridad tiene que ver con lo que yo soy cuando usted no me está viendo. Integridad tiene que ver con lo que yo veo en este teléfono cuando estoy en mi habitación. Integridad tiene que ver con lo que yo hablo, aún con lo que yo pienso, cuando nadie me ve. Porque ahora mire los santos, mire el que tiene al lado, mire esa santidad. Mire, usted no alcanza a ver, pero hasta aureola. Todos poseemos. Miren esta hermosura de gente que viene a la iglesia. Miren al hermano de la esquina, mírenlo. Oh. Miren a la mamá de la pastora, miren. Oh. Ahora miren al pastor que sí les ha pregado. Oh. ¡Qué santidad! ¿Ah? Pero saben, no estábamos hablando de honestidad, sino de integridad. Y esta palabra integridad tiene mucho que ver con intachable. También habla de perfección, habla de sinceridad y nos habla y termina con la palabra honesto. O sea que si hablamos de integridad, estamos hablando de un patrón de buenas. Estamos hablando de un patrón de buenas costumbres, de buenas obras. Estamos hablando de que es una persona intachable. El hombre que devuelve el dinero era ¿qué? Lo último que aparece allí era honesto, y hoy tenemos gente honesta, pero gente que no es íntegra. Y este es un año
de puertas abiertas, un año sobrenatural espiritualmente, pero donde Dios nos está llamando a que pasemos de ser honestos y nos convertamos en personas que íntegras. Que empecemos a funcionar a través de la integridad. No es cuando la gente me ve. Yo quiero, y a mí me sorprende mucho el Salmo 33. Salmo 33, verso 14, si no estoy mal. Dice, desde los cielos miró Jehová sobre todos los moradores de los hombres, porque Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Crónicas 9, 16 o 16, 9 dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, buscando un corazón perfecto en quien demostrar su poder. Dios está mirando, Dios está buscando corazones. Y Crónicas 25 habla de un rey que fue por 30 años rey sobre Israel e hizo lo correcto delante de Jehová, pero no lo hizo de perfecto corazón. Y aquí hay algo que Dios nos está llamando primeramente a Mauricio. Con esta prédica terminé el año en Buga y estoy comenzando este año en este lugar. Incluso no la quería transmitir, que es proyectarla, porque la trabajé en Buga, pero allí sentado creo que el Señor me dijo, vuélvala, porque quizás más gente que no estuvo, que no vio el domingo, pueda verla hoy. Pero creo que es un llamado a lo que decía la pastora. Me impactó cómo tomó Santiago, porque afuera hay mucha gente que cree en Dios, que no tiene a Dios. ¿Habrá de esa gente en la iglesia que cree en Dios pero no tiene a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Diga, probablemente yo sea el primero. Probablemente Mauricio Arias sea un hombre que cree en Dios y probablemente no tengo a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Es tremendo. Porque ante muchas situaciones de la vida no hay temblor en nuestro corazón, y un demonio que está condenado eternamente y a la palabra de Dios tiembla. Yo quiero que podamos entender que estamos hablando qué es ser honesto, pero Dios nos está llamando a ser íntegros. El que hace justicia es un principio moral que nos lleva a determinar que todas debemos vivir honestamente. La integridad te lleva a vivir honestamente, pero la justicia tiene muchas cosas, o hay mucho de qué trabajar lo que es justicia. Mateo dice 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Yo quiero que tú te hagas una pregunta en el corazón, los que me ven a través de las redes, y usted, ¿qué tan justo eres? Contigo mismo y con los demás. Porque todo empieza ¿de dónde? Todo empieza conmigo. Si no me amo, ¿puedo amarte? Si no me respeto, ¿puedo respetarte? Si no tengo valor por mi vida, ¿puedo valorar la tuya? Y este es un principio de vivir honestamente. ¿De vivir en qué? En honestidad. De ser lo que yo soy. Nosotros tenemos una máscara para todos los seres humanos. Tenemos la máscara de la iglesia, la que vimos ahora, ¿no? Todos con aureola. Ninguno pelea, yo no he visto a ninguna esposa pellizcando aquí al esposo. Pero por la calle, eso sobran pellizcos, quebramos platos en la casa. Es una cosa ¿qué? Terrible. Principio moral que lleva a determinar que todos debemos vivir honestamente. Y nos habla de rectitud, de imparcialidad y de equidad. El principio de justicia nos habla de ¿qué? De rectitud. No se trata de mostrar lo que soy, porque lamentablemente cuando estamos en público, ¿cómo somos?
Yo he llegado a casas donde las parejas literalmente se están matando y llego yo y todo queda en silencio. Pero si antes de que llegara yo, Dios estaba allí. Porque muchas veces se tiene más temor al hombre que a Dios. Yo tenía un discípulo, ya murió, un discípulo que era un conejo brincón, ese berraco. Ojalá se haya arrepentido, murió de infarto. Pero un día yo lo veo como a la cuadra, más o menos la cuadra lo veo que está allá, y yo lo veo que está fumando cigarrillo. Él no me ve, pero cuando yo me le acerco y lo saludo, yo no sé, él que hizo el cigarrillo y se lo tragó, pero yo no volví a ver humo ni nada. Yo miraba dónde lo había botado, si lo había pesado, se lo tragó, digo yo, lo tuve que haber tragado. ¿Por qué cuando yo lo saludo, sería que antes de que yo llegara a Dios no estaba con él allí? Uno de los atributos es que él es omnipresente. Y sabe, Dios nos está invitando. ¿Quién va a habitar en su presencia? El que anda en integridad, el que hace justicia, y tiene que ver con un hombre y una mujer que caminan, ¿qué? Rectamente. Tercero, que habla verdad en su corazón. Saben, hay una cosa y a mí me llama mucho la atención, sobre todo los que predicamos la palabra, los que hacemos videos o algo. Y es que vamos a tomar un principio salmista. Hablemos una verdad bíblica sobre la alabanza, ¿sí o no? ¿Cuál sería? Una verdad bíblica sobre la alabanza. Porque Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo puedo elaborar un sermón de lo que es espíritu, lo que es verdad, y ponerlo a aplaudir a usted, que usted se enganche. ¿Y estoy hablando verdad? Sí, estoy tomando un texto bíblico, estoy hablando verdad. Pero ¿saben? Este texto dice, o tomemos un ejemplo más fácil. ¿Cuántos aquí hay casados y casadas? Levántenme la mano. Listo, vale. Entonces yo voy a dar un seminario, voy a dar un taller sobre 3 principios del matrimonio: la autoridad del esposo, la autoridad de la esposa, la sujeción de los hijos. Voy a hablar de la responsabilidad del sacerdocio del esposo, que es un proveedor espiritual, que es un proveedor emocional, que es un proveedor físico. Voy a hablar de la ayuda idónea, de la esposa como ayuda idónea. Voy a hablar de la sujeción de la esposa a un hombre temeroso de Dios. Voy a hablar de la sujeción de los hijos. Voy a hablarles de la autoridad de Dios, la autoridad del esposo, la autoridad de la esposa, de cómo el esposo se sujeta a Dios, la esposa se sujeta al esposo, los hijos se sujetan a la esposa del esposo y la mascota se sujeta a los hijos. Nadie que hace sujeción, ¿sí o no? Les voy a hablar de eso y les voy a hablar bíblicamente y les voy a hablar ¿qué? Verdad, ¿cierto? Si lo tomo bíblicamente va a haber verdad, pero eso puede llegar a ser verdad y quedarse solo en la verdad. Pero el Señor dice, yo no quiero que hable verdad, yo quiero que hable verdad ¿desde dónde? Desde el corazón. Que el día que yo me pare en este lugar a hablarles de oración, es porque yo me levanto 3 de la mañana a orar, porque tengo 5, 6, 7 horas de oración. El día que yo les hable de leer la Biblia y que yo los desafíe a leer la Biblia en un año, es porque yo la estoy leyendo, ese año la estoy leyendo 2, 3 veces en el año. Verdad del corazón es cuando yo le digo a este varón, que se me olvidó el nombre, yo le digo cómo tratar a la esposa, es porque yo trato la mía mejor de lo que le digo. O como mínimo igual a como le estoy diciendo que qué. Y aquí es donde nosotros patinamos mucho con la palabra. Porque siempre tenemos una palabra que es verdad de Dios para enseñarle a otro. Pero la pregunta es, ¿tú estás viviendo? ¿Tú estás sumergido? ¿Tú estás nadando en esa palabra? Si yo vengo y le digo a usted que el diezmar honra a Dios, que Dios honra a los que lo honran, que abre las ventanas de los cielos, que el diezmo reprende el devorador, y le enseño todo eso y le muestro vívidamente cómo a través de una obediencia a una palabra tú puedes prosperar,
¿Sabe dónde eso es una verdad? Pero muchas veces no tiene el efecto sobrenatural que debe tener, es porque yo no lo hago. Y qué difícil es decirle al papá, vea, no maltrate a su hijo cuando yo no soporto el mío. Y ese es el problema de nosotros, que siempre tenemos un consejo para darle a alguien de acuerdo a la palabra, pero que no es verdad del corazón, porque nosotros no lo vivimos. Dice la Biblia que cuando Jesús les enseñaba, los fariseos se admiraban y la gente se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y yo quiero rematar aquí este tercer punto con esto, y es que Dios nos está llamando este año a enseñar con autoridad. ¿Y qué es autoridad? Hermanos, tomen la Biblia. ¿Es autoridad? Autoridad es que si usted habla de honrar a papá, es porque usted llama a sus padres, porque usted los respeta, porque usted ora por ellos, porque usted atiende el consejo de sus padres. Eso es autoridad. Pero si usted hace 5 meses ni siquiera llama a su papá, es que él no tiene teléfono, bueno, se la valgo, pero es que hoy en día ¿quién no tiene teléfono? No me diga, voy a la casa del salmista y tiene muebles, tiene televisión, come bien con su esposa, con sus hijas, pero un día paso por la casa de los papás y hace 2 días no comen. ¿Tendrá él autoridad de enseñarle algo a usted? ¿Qué dicen? Aun cuando no es su obligación, fue la de su papá, pero si él se equivocó en la vida y no guardó, y ahora que está viejo, ¿qué nos toca a los hijos? Pero es que el berraco se la bebió toda. ¿Qué importa que se la haya bebido? Usted está fuerte, ¿qué le toca a usted? ¿Qué le toca? Honre, vaya, aparezca hacia su casa. Pero es que él no me quiso, me dio mucho juguete, ¿y qué importa que le dio? O sea, autoridad es lo que yo vivo. ¿Cuántos de nosotros nos fascina hablar? Nos fascina dar consejos, nos encanta tomar partes de la Biblia, pero necesitamos hallar fascinación en vivir esa palabra nosotros como pueblo de Dios. Y cuando usted habla en autoridad. Primer principio para morar en su tabernáculo, ¿qué es? Andar en integridad, hacer justicia y hablar la verdad del corazón. Trabajémosle a eso, porque cuando usted salga, ¿cómo es a los quilagüeños? ¿Cómo es cómo es? Quilichagüeño, ¿no? El gentilicio, ¿no? Así es, gentilicio. El quilichagüeño. Cuando usted vaya a hablarle al pueblo de Quilichao, usted sea un hombre y una mujer de autoridad. Pero tiene que profundizar en esto, no en cómo lo hace su hermano, porque es que a mí, oiga, una de las cosas fáciles en la vida es verle los defectos a la esposa. Pero la más difícil, ¿cuál es? Vérselos uno. Que yo soy sacrosanto. O sea, problemas yo. Cuando yo discuto con mi esposa, yo le digo, mencioname siquiera un defecto que yo tenga. Por poco y haces esto. Mencioname un defecto. Pero pregúnteme en cuántos tiene ella. Por poco y me canonizan viviendo con ella. Pero no, realmente es empezar a trabajar y aplique estos principios para que podamos entrar en el segundo punto, que para mí es fundamental para morar en su presencia, para que su presencia forme parte de nuestra vida y haya una transformación y podamos transformar el entorno a través de la cultura del reino. Y tiene que ver con el verso 3, que dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Número 1, y lo he parafraseado,
que habla misericordiosamente de su prójimo. ¿Por qué, pastor, usted se inventa eso? ¿Porque usted trae eso? No entendemos. Uno de los requisitos de habitar o de crecer en la presencia de Dios tiene que ver con mis relaciones. Y hoy estamos en un tiempo donde la gente no habla misericordiosamente de la gente. No es que alguien se equivoque y qué. Vamos a pensar que usted es hincha de Petro y que otro grupo son antipetristas. ¿Cómo habla la gente que es antipetrista de Petro? ¿Ah? Vamos a devolvernos en el cassette para los más viejitos. Uribe fue presidente. Hay gente que ama a Uribe, pero hay gente que odia a Uribe. Hablemos de política, pero hablemos de su vecino. Hablemos de la bruja del barrio. Hablemos del alcohólico del barrio. Hablemos de la vieja que barre y le echa la basura preciso frente a su puerta. ¿Cómo hablas de tu marido? ¿Cómo hablas de tu mujer? ¿Cómo hablas de tu pastor? ¿Cómo hablas de tu líder? ¿Saben? A mí me gusta mucho ver prédicas y cuando tengo tiempo siempre trato de estar en YouTube viendo una prédica y he tenido que obviar mucho YouTube porque es lamentable donde hay prédicas que solo están direccionadas en difamar o dañar a las personas. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a David? El que habla misericordiosamente de su prójimo. ¿Cuántos aquí les es fácil hablar misericordiosamente de su prójimo? ¿Cuántos aquí les es fácil hablar mal de su prójimo? Es tan fácil, no es sino que su mamá la regañe injustamente para que vean. No es sino que su hija se equivoque un poquito, ¿cierto? Desde nuestra casa, desde nuestro líder, desde nuestro pastor. Ay, cómo me gustaría que tuvieran el valor de levantar la mano, pero no lo levanten. Cuando el pastor tumbó eso y los metió en ese boleo de trabajo, de ofrendas. Yo pensaba en Buga, como yo también fui oveja y también el pastor se metía en esa locura, sí rajé del pastor, pero no de este no es rajado. Del que era pastor mío, ojo, comí pastor asado al desayuno, al almuerzo. Yo pensaba, ¿cómo será la forma o cómo será en Santander? De pronto no somos como en Buga, donde lo que yo no entiendo o decisiones o cosas que se hacen que yo no alcanzo a entender, lo que desatan de mí es que, es que es aprovechado, es que no tiene misericordia, ¿por qué nos meten esto? Y somos, ¿saben? Muy ávidos o muy ligeros de hablar sin tener nada de misericordia. Y una de las cosas es que usted dice que usted ama a Dios. Usted se levanta en las mañanas a decir, papito, te amo, tú eres mi todo, pero esa vieja de la esquina no la soporto. Es que ese viejo me pidió, hizo una colaboración para algo de la Junta Comunal y se la robó el desgraciado ese. ¿Cierto que no, aquí no hablan así? ¿Solo en mi tierra? Aquí nada que ver, o sea, aquí. Y uno de los puntos, el primer punto que está dentro del tenemos 3 puntos que tienen que ver con mi vida personal y tengo que ver con 3 puntos que tienen que ver con mi prójimo. Y el primero es que Dios le dice a David, el que anda, el que no habla, ¿qué? A ver, yo me pongo estos espejos. Que habla misericordiosamente de su prójimo. Y algo carece esta humanidad de hoy en día, de algo carece, es que nos cuesta mucho hablar con misericordia de la gente. O para ustedes es más fácil aquí que para nosotros allá. Como que están en el mismo problema que nosotros allá. Segundo, ¿están aprendiendo algo o no? Yo los veo como preocupados, como con ganas de salir corriendo.
Y ahí me dijeron que los tengo que entretener hasta la 1, ¿no? Segundo, que nunca murmura o diga algo que destruya la reputación de otro. Eso dice el Señor. Si tú quieres habitar en mi presencia, aprendes a hablar con misericordia hacia los demás. Y segundo, que no murmura. ¿Cuánto aquí han murmurado de alguien? Eso sí es pero delicioso, ¿cierto? Y sabe, dentro de esa murmuración, que nunca habla que destruya la reputación de otro. Ay, Dios mío, me acordé de un cuento, una historia que leí alguna vez, que un hombre joven enamorado de una muchacha, y cuando ella no le paró bolas, empezó a decir por el barrio que ella era una fulana, que se acostaba con muchos fulanos y Y él, ofendido, empezó pero un día se le compugió el corazón y dijo: hombre, la he embarrado, ¿qué pudiese hacer yo para restituir aquello que hice? Y buscó el sabio del pueblo y le dijo: mire, yo hablé de fulana, yo dije que era esto, pero me siento mal, ¿qué puedo hacer para resarcir mi error? Y le dijo el sabio: muy fácil, vaya y cómprese una gallina de doña Petra. Le hago un sancocho de gallina. No, espera, aguante. Coge la gallina y se va por el camino abajo, arrancándole pluma por pluma. Cuando le termine de arrancar la última pluma, se devuelve recogiendo y poniéndole cada pluma a la gallina. Y él dice: no, señor sabio, eso es imposible. Lo mismo es, una vez tú le dañas la reputación a alguien, es imposible restaurar la reputación de alguien cuando esté hablado. Y hay el grave peligro. Y yo digo: ¿y qué, Señor? ¿Cómo el Señor le responde esto? Seguro habían chismosos en Israel en esa época. Seguro habían viejas desocupadas con esa lengua como de 2 metros también, como las hay en Colombia, y hombres con lenguas de 3 metros. Y el segundo, lo que dice: en mis relaciones interpersonales, si quiero tener relaciones fuertes, la primera es que, ya me olvidó, que habla misericordiosamente de su prójimo. La segunda es que no habla, ¿qué? ¿No han apuntado? Dios mío. Que habla misericordiosamente de su prójimo. Número 2, es que nunca murmura y que nunca dice algo que destruye la reputación. ¿Cuántos aquí son libres de este pecado? Iba a traer un costalado de piedras, pero estaban mojadas. Para que cada uno cogiera una piedra. Íbamos a parar 3 o 4 aquí murmuradores. Aquí que se pusieran voluntariamente para ser apedreados hoy domingo. Para que usted se levantara y decía: acabemos con ese mal. ¿Cuántos hubieran podido levantar la piedra? De corazón, levánteme la mano. Yo había podido levantar esa piedra y tirársela al salmista. Qué terrible, ¿no? Si eso es la gente de la iglesia, ¿qué será de la gente que está en la calle? Corintios dice que se ruñen unos a otros, se ruñen, se comen vivos. Y esto es lo que está diciendo: si tú quieres habitar en mi presencia, hable misericordiosamente de quién. Porque si no amas a tu prójimo que lo ves y compartes con él, no me puedes amar a mí que no me has visto. Si tú quieres habitar en mi presencia, dice el Señor, y que mi presencia esté contigo, no hables nada que difame ni dañe la reputación de otro. Tercero, que nunca lastima a otra persona en ninguna manera. Que nunca lastima. Y ojo esposos y ojo esposas, que aquí estamos en el problema más grande, los esposos y las esposas. Que nunca lastima a alguien en ninguna manera. ¿La señora de rojo es tu esposa? Escuche, varón. ¿Quieres habitar en la presencia de Dios?
Pero ahora usted me señala a mí, me dice, pastor, para usted es igualito, así. Aquí. Que nunca lastimas a esta mujer en manera. No, pastor, yo nunca le he dado en la jeta a esta vieja. Pero cuando le dice boba, cuando le dice, ay, como estás de fea, mire, anda bañate, ¿usted cree que eso no lastima? Ahora, de aquí para allá, mujer que nunca lastima en manera alguna a este hombre. No, yo nunca le he pegado, él es más bravo que yo. Y cuando lo maltratás, cuando empezás a alegar y a joderlo y a perseguirlo, y me hubiera casado con Pepe, que tenía más plata que usted, mire que Rodolfo ya tiene casa y nosotros en arrendo. No, nunca hablamos así. Si no hablamos, lo pensamos. Ese es el problema del ser humano, que nunca lastima. Que nunca lastimas a su pastor en murmuración, que nunca lastimas al vecino. ¿Estamos en problemas o no? Una vez le escuché una canción a Dante Gebel y creo que hoy la podríamos cantar para todos aquí. Yo sé que están en crisis, me lo dicen tus ojos. Diga, pastor, usted también anda en crisis. Que Dios nos permita ser conscientes. Nos permita ser conscientes de la dualidad o de lo sensible que es Dios en el trato que nosotros tenemos los unos con los otros. Para Dios es importante el cómo tú hablas de alguien. Para Dios es importantísimo, más así como que usted no fornique, no adultere. Para Dios es importante la forma en que usted habla de los demás. Para Dios es importante la forma en que usted se comporta con los demás. Y nosotros le damos a esto por sentado. Nosotros pensamos que esto, es que ese bobo, vaya, que se lo chupen. Dios desde su trono te está mirando. Y Dios está atento a la forma en que tú hablas de tu prójimo. Y Dios dice desde el trono, ¿tú quieres habitar conmigo? Hay un chiste que yo le digo cuando jodo mucho con la gente. A mí me gusta la recocha. Yo aquí trato de ser serio. Entonces le digo yo para un amigo, vea, su cuerpo, su alma puede que entre al cielo, pero su lengua no. ¿Saben una cosa? Para Dios es importante. Dios está viendo la forma en que tú le hablas. Y quiero terminar con el cuarto punto. Que no reprocha a su prójimo. Nosotros tenemos que aprender a amar en la diferencia. Tenemos que aprender a aceptar cómo la gente vive. Dejemos de estar reprochando a nuestra esposa, a nuestro esposo. Miren, una cosa es dar un consejo, una cosa es sugerir algo, una cosa es querer que la pareja cambie, pero una cosa es reprochar todo. Y saben, Dios es sensible. Saben, mucha gente le pasa lo de Job 40. De oídas te había oído. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Perdón, estoy saltando. Quiero leerles realmente lo de Job. Devuélvase un poquito Job 40, los que están en Salmos. Job 40. Quiero hablarles a la conclusión que llega Job. Cuando Dios dice... Espérate, yo miro aquí dice el 40. Aquí 42. Respondió Jehová a Job y dijo, Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabe a la conclusión que llega Job? De oídas te había oído. Y hay un pueblo de Dios que solo ha oído a Dios de oídas, porque otro ha hablado de Dios. Mas ahora mis ojos te ven. La quinta bienaventuranza dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y no es cuando vamos al cielo. Dios dice, ustedes me verán ahora. Verán mi actuar, verán mi presencia, verán mi gloria, verán mi mover, todo lo verán. Pero necesitamos que este año tengamos una meta en general, su presencia. Su presencia transformará mi hogar, su presencia transformará mi casa, su presencia transformará esta ciudad puede transformar el Cauca. El Cauca en Colombia está en boca de todos los colombianos, quizás por el orden público, lo mismo que el Chocó, por la pobreza y por todo lo que pasa. Pero hay un desafío para esta casa, y es que el Cauca está en boca de todo Colombia. Un pueblo que se postró ante Dios, que trajo la presencia de Dios a morar al Cauca, y el Cauca puede transformar esta tierra. Yo no conozco todo Colombia, pero algo conozco, pero sé que uno de los departamentos donde las tierras son productivas, donde los climas son más agradables, donde hay diversidad de climas y todo eso es el Cauca. Debería estar por encima del Valle, de Antioquia, de todo. Esta tierra tiene la potencialidad. Lo que necesita esta tierra es ser tocada con la presencia de Dios, y Centro Cristiano Internacional año 2025 es la llave, o se abre la puerta para que la presencia de Dios descienda y el Cauca se convierta en tierra de avivamiento. Pero ¿sabe cómo comienza? Viviendo en integridad, haciendo justicia y hablando verdades del corazón como pueblo de Dios. Y en nuestras relaciones interpersonales, que seamos una iglesia y un pueblo conocido porque habla misericordiosamente de su prójimo, que nunca murmura ni habla algo que destruya la honra o la reputación de nadie, que no hace mal a su prójimo en manera. Están rajando del salmista, vení, estoy ocupado. Yo no hago mal a nadie en manera. Ven que estamos comiendo pastor asado y esto está bueno. Yo no hago mal a nadie en manera. Está la mamá con el hijo mayor y la hija rajando del papá, y dice la niña, yo no le hago mal a nadie en manera. Un pueblo llamado a transformar. Tiempo de avivamiento, tiempo de lo sobrenatural, tiempo de conquistar esta tierra, donde el Jericó de la violencia va a caer, las murallas de violencia van a caer, con un pueblo que se sabe meter en este Salmo 15, que lo escudriña, que se mete en profundidad a buscar a Dios, pero que entiende cómo debe vivir y que entiende cómo debe tratar a sus semejantes. Yo debo entender estos dos principios: cómo Dios demanda que yo viva y cómo Dios demanda que viva en medio de ustedes. Pastor, eso es imposible. Usted supiera la cantidad de gente chismosa que hay en el Cauca. Y termino con esta historia. Hoy se me fueron varios cuentos, ¿no? Escuchen. Un hombre llega a una nueva tierra y le pregunta al sabio, un sabio, yo vengo de tal país y quisiera saber cómo es la gente de este lugar. Y el sabio le respondió, ¿cómo es la gente del lugar donde viene? No, ¿sabe? Por eso me vine allá, chismosos, mentirosos, lenguas largas. Asimismo es la gente de este país. El hombre estaba ahí atónito. Dijo, yo me vengo de allá y mire el problema que me encuentro aquí. Cuando llega otro y le dice, sabio, yo vengo de tal región, quisiera saber cómo es la gente de este país. Y el sabio le dice, ¿cómo era la gente de tu país? No, gente querendona, gente amable, gente servicial, gente temerosa de Dios. Esa gente, de esa manera es la gente de este país. Entonces el otro brinca y le dice, no, pero aquí hay un error. A mí me dijo que la gente aquí era chismosa, lengua larga, viperina. Él le dijo que eran amables, querendones. Y el sabio le responde de esta manera.
es que no es la gente, es lo que eres tú en el corazón. Si tú eres un hombre próspero, puedes llegar a Haití y allí serás próspero. Pero si eres un hombre pobre, puedes llegar a Nueva York y allí sigue siendo pobre. Si usted es de los que vive esperando la ayuda del Estado, la va a esperar en el Cauca, pero si lo llevan a vivir a París, allá va a empezar a buscar la asistencia social para vivir. Si usted aquí es un mentiroso, en Israel será un mentiroso, pero si usted es un hombre que habla verdad, se rodeará, porque la gente, y usted dice la Biblia en el Salmo, dice que un abismo llama a otro abismo. Si usted es honesto, se rodeará de gente honesta. Si usted es un hombre de oración, se rodeará de gente de oración. Si usted es un hombre que habla verdad, lo rodeará gente que habla verdad. Cuando usted ve que un marihuanero llega a la cuadra nuevo, a los 8 días, ¿con quién está el encombao? ¿Con quién? ¿Con las monjas? Con los marihuaneros. Llegó una vieja chismosa al barrio, tiene 3 varas y media de lengua. A los 3 días es parcera, ¿con quién? Con la bochinchera de la cuadra. Pero si usted es un hombre íntegro, siempre habrá gente de integridad a su alrededor. Si usted es una persona honesta, gente honesta estará a su alrededor. Si usted es una persona emprendedora, los emprendedores vendrán a ti como la miel, como las abejas a la miel. Si usted es un hombre responsable, gente responsable está a su alrededor. Si usted es un hombre de oración, mujer de oración, gente de oración vendrá. Si usted es un hombre que le gusta la palabra, gente que ama la palabra vendrá. Lo que usted es lo que usted va a traer. Y lo que esta iglesia, Centro Cristiano Internacional, se proyecta para hacer este año 2025, será la gente que vendrá del norte, del sur, vendremos del valle, vendremos de mucha parte a recibir agua de estos manantiales en Santander de Clichao. Les bendigo, póngase sobre sus pies. Maravilloso Jesús, quiero honrarte en esta mañana. Maravilloso Jesús. Yo quiero, si de pronto pues una canción. Venga tu reino. Póngale allí. Creo que la canta Di Clario con... Se me olvidan los títulos de las canciones. O más bien pongamos Eres Rey de los cielos, de Burnett, ¿no? El que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono. ¿Sabe cuál es? Dios mío, ayúdame con esos títulos. Cierre sus ojitos allí y empiece a reflexionar conforme a la palabra. Si hay cosas por qué reflexionar, por qué cambiar. Porque vamos a adorar al Rey. Y el Rey va a venir para limpiar corazones. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo, Señor? Centro Cristiano Internacional. Quiero conocer. Jesús, queremos ser una iglesia que te conoce. La integridad,